Josué capítulo 7, mientras van allí quiero hacer un pequeño repaso, solamente recordarles de lo que vimos la semana pasada. Empezamos en este pasaje, es una sola historia, pero nos acampamos bastante en una porción, porque habían varias, tomé el tiempo de responder varias preguntas relevantes a esto que realmente espero que nos han ayudado a pensar. Entonces quiero seguir con lo que habíamos dejado la semana pasada. Estamos hablando del fracaso. Todos vamos a la iglesia, vamos a hablar del fracaso. No están entusiasmados, ¿no? Es importante, aún pensar del fracaso. Ustedes saben que el temor al fracaso es uno de los temores más debilitantes que hay. E incluso hay gente que ni siquiera intenta hacer algo desafiante por la posibilidad de fracasar. Aunque la recompensa por cumplir eso es enorme. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de fracasar. Como estuvimos hablando la semana pasada, resalté, creo que para padres en especial, está siempre casi acechándonos a cada esquina el temor de fracasar con nuestros hijos. Pero de hecho ese temor al fracaso no es solamente para padres. Padres, ¿cuántas veces han sentido que no lo pueden hacer? Con todo lo que hay que hacer y se desaniman, se desilusionan porque ven el fracaso a la vuelta. ¿Cuántas veces no nos hemos extendido para hacer algo que sabemos que será bueno para hacer? Que sabemos que aunque el desafío está ahí, sabemos que del otro lado del desafío nos espera algún tipo de recompensa, algo que alguien nos podrá decir, wow, hiciste tal cosa. Pero no nos acercamos porque, ¿y si fallo? Entonces, es importante que lo tomemos en cuenta porque es tan real a nuestras vidas. Una de las evidencias, de hecho, de la confiabilidad histórica de la Biblia que tienen allí en sus manos, una de las razones que sabemos que es verdad, es porque en sus páginas encontramos no solamente las victorias, sino los fracasos de estos personajes bíblicos. Hay un dicho en cuanto a la historia: los que escriben la historia son los que han ganado, son los victoriosos, ellos son los que escriben la historia. No es el caso en la Biblia. Dios ha escrito su historia e incluye victorias y fracasos de sus seguidores. Pero es importante en este pasaje que vamos a ver, el capítulo 7 y 8, obviamente no vamos a ver todo el capítulo, vamos a concentrarnos y le voy a relatar un poco del resto. Pero estamos acampados acá y vemos tres razones por el fracaso del pueblo de Israel. Y es en tomar nota y entender las razones por el fracaso de su fe que cada uno como creyentes podemos luchar contra el tipo de fracaso que vemos en estos eventos del pasaje. La primera razón que vimos la semana pasada, y lo tengo aquí en la diapositiva para ustedes, es que la fe fracasa por no buscar la dirección de Dios. Vimos eso en que al acercarse al pueblo de Ai con una sobreconfianza, ni siquiera buscaron la dirección de Dios en qué hacer. Y eso los llevó a unos resultados desastrosos. Les hizo ignorar la realidad del asunto. ¿Qué pasa, Dios? Prometiste que ibas a hacernos conquistar la tierra y acá nos fracasaste.
Y Dios dice, no, estás ignorando la realidad del asunto, hay pecado en el campamento. No es que yo no esté de tu lado, ustedes no están de mi lado. Y en hacer eso, al no buscar su dirección, no le reconocieron como soberano de sus vidas. Ahora, quiero ver con ustedes la segunda razón por la que la fe fracasa. La fe fracasa porque no se precaude del pecado. Leamos aquí del versículo 16 al 23. Y les recuerdo un poco la historia en la batalla contra Jericó, esa famosa que todos aprendimos en la escuelita, que marcharon 7 veces y al final las paredes se derrumbaron con un grito. Dios les había dicho, no tomen nada del botín de guerra. Van a agarrar todo o lo van a llevar el oro y la plata a ser usados en el templo. Es solo para el uso del templo y todo lo demás lo destruyen, lo queman. Pues era una forma, como pasamos algo de tiempo viendo, era una forma de dedicarlo a Dios. Era una forma de asegurarse que nadie lo podía llevar a casa. Entonces, había una instrucción muy específica en cuanto a esto, y Acán, que nos dice ahí en el versículo 1 del capítulo 7, lo menciona Acán por nombre, por padre, bisabuelo, de todo, le nombra exactamente todo el linaje de Acán para que no nos confundamos de quién es esta persona. Ese es el culpable de tomar algo que le pertenecía a Dios y lo tomó para sí mismo. Pero les recuerdo, Josué y los israelitas no tenían Josué 7:1 en sus Biblias, como nosotros lo tenemos. Leamos aquí el versículo 16 al 18. José, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, que fue la instrucción que Dios le había dado para hacer. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi, hizo acercar su casa por los varones, fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, de Sera, de la tribu de Judá. Acá vemos que ellos realmente ponen una gran importancia en investigar el pecado. Ahora, en el párrafo anterior a esto, Dios le había revelado a Josué que si no se ocupaban del pecado en el campamento, Él ya no los acompañaría en su conquista de la tierra prometida y no tendrían éxito. Ahí en el versículo 11 y 12 lo dice así: Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema. Ese término, en el hebreo, es un término que significa lo dedicado a Dios y nadie más lo toca. Y hasta que han hurtado, han mentido y aún han guardado entre sus enseres. Y en el original es como si fuera aumentando. Y ellos han quebrantado y también tomaron y hasta han hurtado y aún han mentido, y también, además de todo eso, lo han guardado. Sí, lo va incrementando. Dios mismo intensificando. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuantos han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Josué entonces se levantó temprano. Y es una frase que vemos en el libro de Josué que indica su resolución firme a tomar acción, de cumplir el mandato del Señor. Lo vimos antes de que cruzaran el río Jordán, lo vimos antes de ir a rodear a la ciudad de Jericó. Entonces, para él, se levantó de mañana. Eso significa para Josué, esto es importante. Esto es importante. Como se notó anteriormente, la semana pasada, una de las razones por ver esto como una violación más seria del mandato de Dios de parte de todo el pueblo
era porque después del proceso de santificación y consagración, recuerdan, cruzaron el río Jordán y lo que militarmente estratégico hubiera sido seguir conquistando la tierra, Dios le dice, no, van a parar y van a circuncidar a todos los varones, a todos los hombres. Un proceso que tomó semanas. Toma una pausa, ¿por qué? De esta forma se están consagrando al Señor. De esta forma están diciendo, somos del Señor. Esto es un proceso santo. Esto daba por sentado que era algo increíblemente importante. Un nuevo territorio, una nueva etapa en la historia de Israel debía ser tratado como tal, porque era el proceso de cumplimiento de la promesa de Dios a Israel. Esencialmente con la ciudad de Jericó, como mencionamos la semana pasada, Israel estaba dando la ciudad como diezmo al Señor. Primicias de la tierra prometida. Y Dios fue específicamente claro y estricto, el mandato de no tomar ningún botín. Esto fue expresamente dicho y aún la consecuencia bien clarito en Josué 6:18. Pero vosotros, guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Entonces, de pensar que, bueno, quizás Acán no escuchó o no supo del mandato, no, nos queda en el pasaje, nos queda bastante claro que esto había quedado claro. Él supo de la importancia de la santidad del pueblo ante Dios. Él fue uno de los que fue circuncidado. Había pasado un proceso que resaltó la importancia de lo que él estaba haciendo. En lugar de decirle a Josué quién era el culpable por hacer anatema al pueblo de Israel, como nos especifica a nosotros en el versículo 1, Dios le manda hacer un proceso muy involucrado para descubrir el culpable. Entonces, primero por tribu, de las 12 tribus, vean todas las familias, toda la parentela, después de la parentela, las diferentes casas y por cada casa individualmente hasta encontrar. Y tenían esencialmente, no dice específicamente el pasaje, pero había un proceso que usaban en ese entonces de echar suertes, quizás era eso. Quizás consultaban con el sumo sacerdote, consultaban lo que llamaba el Urim y el Turim. Entonces, en una forma de ver la voluntad de Dios en algo. Entonces, no sabemos específicamente cuál fue, pero era un proceso guiado. Pensamos, ¿por qué Dios simplemente no le dijo a Josué, fue Acán? De hecho, mira, lee Josué 7:1 y te dice exactamente quién es. ¿Por qué no dijo eso? Cuando se hace todo este proceso, todo el pueblo ve que es una obra de Dios. Todo el pueblo ve todo el proceso. Hasta que se completa el proceso y apunta a Acán. Todos lo ven, todos han sido involucrados en el proceso. Y al final Acán confiesa diciendo, sí, fui yo. Imagínate, siendo parte del pueblo, el impacto que eso tendría. Wow. Esto no es un invento humano, no es simplemente Josué que no Acán le dijo algo, no le saludó, le cayó mal, entonces Acán fuiste vos. Si hubiera sido eso, una acusación directa, ahí está el pensamiento. Pero el hecho que fue todo este proceso, decía una sola cosa, Dios está encargado de esto. Lucas 18:17 nos recuerda que para Dios no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido, de salir a la luz. Es interesante en el versículo 19, Josué dice a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y leemos eso, y en nuestra mente dar gloria a Dios y alabarle es
Dios, qué bueno eres, vamos a cantarle alabanzas. Pero eso no es lo que está diciendo Josué a Acán. Josué le está diciendo, justifica a Dios. Demostranos que Dios acá no está simplemente haciendo cualquier cosa. Da gloria a Dios, muestra que Él es justo. Entonces Acán, al confesar y decir, sí fui yo, le dice a todo el pueblo, Dios sí sabe. Dios sí es justo. Dios está en control. Fíjense la confesión de Acán, lo vemos ahí a partir del 19, recién lo leí, pero el versículo 20. Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Tomándole de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Guille, ¿te puedo pedir un vaso de agua, por favor? Entonces, al fin, después de todo el proceso, Acán da reconocimiento por su culpabilidad. Y uno se pregunta qué tipo de corazón arrepentido tuvo si no estuvo dispuesto hasta que la presión de todo el proceso lo dejó sin escapatoria. ¿Qué habrá pasado si antes de todo el proceso Acán simplemente dijo, yo creo que sé lo que está pasando aquí? Fui yo. No hagamos todo este proceso, yo hice algo mal. Mi corazón me está condenando, me está dando convicción. Josué, hice tal cosa. Pero no fue hasta lo último que Acán finalmente dijo, sí, fui yo. Al fin, después de todo el proceso. De hecho, tampoco demuestra mucha consideración de lo que tomó, fue algo consagrado para el Señor. Y lo llama, encontré en los despojos, en el botín, tratándolo como cualquier cosa, en lugar de tomé de entre lo consagrado, lo santo del Señor. El versículo 21, bien detallado, vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Bastante detallado. Describiendo todo como si, Josué, si hubieras estado allí, te hubieras tomado para vos también. Mira, tan lindo era ese manto, no lo pude resistir. Tampoco podrías haberlo resistido. 200, los conté, 200 siclos de plata. Pesó el oro. El detalle mismo te da la impresión que Acán estaba bastante impresionado con lo que pudo llover, contándonos que estaba tan bueno, como si no lo pudiera haber resistido. Lo irónico era que si Acán tan solo hubiera sido paciente hasta la victoria sobre Ai, que hubiera sido antes de lo que fue si él no hubiera pecado, hubiera podido tomar de los despojos de guerra sin problema. Porque Dios se los prometió, lo leemos en Josué 8:2. Harás que Ai y su rey como hiciste con Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Dios le dio permiso. Bueno, Jericó es mío, lo demás, toda la tierra es tuya. De hecho, hicimos la comparación con el diezmo la semana pasada. Dios dice, el primer 10% es mío, lo demás todo tuyo. Y como explicamos, es el proceso de confiar al Señor. Primero, honrarle con lo que tenemos, decirle, sos primero en todo, incluyendo mis finanzas, y con lo demás te voy a confiar. Y estaba haciendo lo mismo aquí. Pero Acán no fue paciente.
De hecho, la gran mayoría del tiempo el pecado se inicia con la impaciencia. Queriendo nuestra satisfacción inmediata en lugar de confiar en el proceso del Señor para darnos una satisfacción mejor y perdurable. La confesión nos demuestra también el proceso notorio de la tentación. En el versículo 21 es detallado: vi, codicié y tomé. Aún más, intentó ocultarlo hasta que fue descubierto y no tuvo opción, ¿cierto?, confesarlo. Ahora, quiero aclarar que el pecado no era en el vi. El pecado tomó lugar en el codicié. Y nos demuestra acá los tres niveles de la tentación: los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, como nos dice 1 Juan 2:16. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Les recuerdo cuando la serpiente tentó a Adán, fue el mismo proceso. Ella vio que el árbol era bueno para comer, los deseos de la carne, agradable a los ojos, deseos de los ojos, y codiciable para alcanzar la sabiduría, la vanagloria de la vida. ¿Qué pasó? Tomaron, vieron, codiciaron, tomaron, ocultaron. Cuando David vio a Betsabé, sucedió el mismo proceso que se puede leer en 2 Samuel 11. Él vio, pero ahí tuvo la opción: peco o agrado a Dios. Pero codició. La codicia se muestra en el hecho de que él indagó en quién era ella y llamó para que la buscaran. La tomó. ¿Y qué hizo después? Intentó ocultar su pecado. Leemos cuando el diablo tentó a Jesús en el desierto, también acudió a las mismas atracciones. En Mateo 4 podemos leer que cuando le dice, Cristo había estado ayunando por 40 días, Satanás diciendo: ¿tenés hambre? ¿No? ¿Sabes qué? Hasta puedes decirle esa piedrita. Un bizcochuelo, convertirlo así en una tortilla quizás. Esa es más chata. Entonces una tortilla para ella, un buen pan para ella. ¿Qué tal? Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. Luego de los deseos de la carne, lo lleva al pináculo del templo y le dice: tírate para abajo, porque total los ángeles te van a rescatar. Jesús podría haber dicho en toda la vanagloria de la vida: sí, soy el Hijo de Dios, tienen que hacer todo lo que yo les digo. Pero eso no era de acuerdo a la voluntad del Padre. Entonces ahí eso era la vanagloria de la vida. Y luego le lleva a un monte alto y le muestra todos los reinos del mundo, los deseos de los ojos. Todo esto te daré si postrado me adorares. Expertos intercambian la segunda y tercera siempre. Entonces yo le digo uno, si me dice: pastor, no estoy de acuerdo, creo que el segundo era de los deseos de los ojos y el otro era la vanagloria de la vida. Y está bien, realmente no importa tanto, pero ven, los tres elementos están ahí. Pero el cuarto elemento de ocultar, ¿dónde está? Jesús no pecó, entonces no había nada que ocultar. Sabemos de seguro que Acán había escuchado la advertencia de Dios en cuanto a tomar lo que era anatema, pero no lo consideró seriamente. No lo tomó en cuenta al encontrar ese botín. No se precaudó del pecado. Dejó que su visión se convirtiera en codicia, lo cual se convirtió en robo del Señor, intentar ocultarlo. Sabiendo que iba a entrar en una situación de guerra, lo cual implicaba botín de guerra. No cuidó su corazón,
no tomó precaución por obedecer el mandato del Señor, no se precaudó del adversario. Primera de Pedro 5:8 nos dice, sed sobrios, velad. Sean precavidos. ¿Por qué? Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cómo sería nuestra vida si al salir de la puerta pensamos, el diablo está a la vuelta? Tengo que cuidar. ¿Qué pasaría, joven, al ir a la escuela o al abrir la compu, decís, el diablo está a la vuelta, tengo que cuidarme? El ser precavido, porque sabes que el pecado está por todos lados y el diablo te quiere destruir. Sabiendo además que el pecado nunca está satisfecho con solo la tentación, sino que empujará a más indulgencia hasta la consecuencia. Nos dice esto Santiago 1, 14 y 15, sino cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, ahí está la codicia, y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Adrian Rogers lo ha dicho así: el pecado te llevará más lejos de lo que quieras ir, te detendrá más de lo que quieras quedarte y te costará más de lo que quieras pagar. Como ese pescadito, nadando inocentemente, y vio un destello, una luz, algo moviendo. Ya he escuchado de estas cositas de los viejos peces. Un pececito colgado ahí, parece que está moviendo, parece un rico postre. Entonces se acerca, qué raro que se ve. ¿Por qué ese hilo ahí? Puede ser, pero yo nunca he experimentado esto. Puede ser lo que me habrán dicho estos pescadores. No, seguramente es un invento de los viejos para controlar a los jóvenes, para controlar mis libertades. Yo tengo hambre ahora y eso se ve rico. El mordisco, el tirón, chao pez. El pez al pescado. Termina en un plato. Obviamente una forma muy simplística de decir lo que nos pasa con el pecado. Y no vamos a tomar el tiempo, pero sé que cada uno de nosotros lucha con alguna pecaminosidad, una inclinación hacia ciertas cosas, ciertas luchas en nuestra vida con el pecado, donde el anzuelo quizás se ve diferente para cada uno, pero el proceso es el mismo. Vi, codicié, tomé, y quizás aún quieras ocultarlo. Cristo combatió la tentación al pecado con la palabra de Dios. Nos mostró cómo hacerlo. En cada una de las tentaciones, en cada área, Él respondió con lo mismo. Escrito está. Escrito está. Él estableció como autoridad en su vida la palabra de Dios. Ahora, la dificultad hoy es que nuestra autoridad somos nosotros mismos. Es mis ganas, mis sentimientos, mis satisfacciones, mis prioridades y preferencias. Entonces no es una sorpresa que también todo eso nos llevan a mis errores, mis fracasos, mis tropiezos, mis luchas con el pecado. Pero si comenzamos con la autoridad no siendo mis, pero sus palabras, ya cambia todo. Ya cambia todo porque estamos tomando la salida del pecado que Él prometió que estaría. Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Quizás nuestros anzuelos son diferentes,
pero el proceso es lo mismo. No estás en el bote solo. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios no me va a dar algo que no pueda soportar. Léelo bien. Da la salida para que lo puedas soportar. Si no tomas su salida, no soportas, no resistes. Entonces, Él da su salida. Hay diferentes salidas. El Espíritu Santo obrando en tu vida, la palabra de Dios, la oración, la llamada a un hermano más maduro en la fe que te pueda ayudar. El huir de la situación. El seguir. Físicamente removerte de la situación. Otra salida. José la usó bastante bien al ser tentado por la esposa de Potifar. ¿Qué estás viendo, codiciando, tentado a tomar en tu vida? Fíjense ahora que la fe que fracasa porque tampoco considera las consecuencias. Versículo 24 al 26. Entonces Josué, todo Israel con él, tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, sus tiendas y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon, los tomaron después de apedrearlos, y levantaron sobre él un gran montón de piedras, y permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor. Las consecuencias de la decisión de Acán impactaron a Israel. Vimos que su decisión terminó como consecuencia matando a 36 israelitas. En el versículo 5 vemos que 36 de esos guerreros israelitas perdieron su vida porque Dios no les dio la victoria, y por esa derrota desfalleció, derritió el corazón de Israel. Dios lo había advertido, como vimos en Josué 6, bastante claro. Y hay una palabra que se repite en capítulos 6 y 7, no solamente la palabra anatema, genem, sino la palabra turbéis. Interesantemente, es muy similar al nombre de Jacán. Es el nombre Jacor. En el hebreo suenan muy parecidos. De hecho, se llama el Valle de Acor, el Valle de Turbación. Turbó todo el pueblo de Israel. Y la descripción fue descrito como una infidelidad de la relación de Israel con su Dios. Y dice claramente que un solo hombre pecó, pero fue representativo de todo el pueblo porque resalta la naturaleza comunitaria del pueblo de Dios. Y como consecuencia del pecado de Acán afectó a todo el pueblo. Obviamente impactaron la familia de Acán. Leemos esto y queremos saltear estos versículos. Duele al leer estos versículos. Esto es uno de los pasajes del Antiguo Testamento que enemigos de la cruz miran y dicen: ¿viste? Ese no es un Dios de amor. ¿Cómo va a mandar eso? Quiero recordarles algunas cosas. Dios es el juez y es el juez justo. Es el dador de la vida, por tanto es el quitador de la vida. Es el único que lo puede hacer justamente. Pero ¿cómo fue justo esto? Mirá, los hijos
¿Qué hicieron ellos? Gracias por preguntar. Fíjate. La acción de Acán enseñó a su propia casa que el robo y la desobediencia ante Dios estaba bien. Incluso en el versículo 22 y 23 vemos una frasecita repetida en su tienda. Nos resalta que Acán había escondido en su tienda. ¿Quién más estaba en su tienda? Sino su familia. Ahora, esto no era una tienda de 4 ambientes. Estamos hablando de 6 personas en un área. 6 personas. Estoy hablando de mi familia. Somos 6. Ustedes han ido a mi casa, quizás el área del living. Algo así. El pensar que su familia no sabía lo que estaba haciendo sus padres es ignorante, es ingenuo. Incluso pensar que Dios castigaría a los hijos por el pecado del padre va en contra de lo que Dios mismo dice en Deuteronomio 24:16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Entonces, ahí mismo sabemos que algo más está ocurriendo aquí. Esta familia no fue inocente. La acción de Acán guió a su familia a involucrarse con el propio pecado de Acán. El hecho que el texto menciona eso nos resalta la involucración. ¿Cómo se llama? Ellos eran asesorios, ¿se llaman? Cómplices, gracias. Eran cómplices en el crimen de su padre. No podemos ignorar eso. Y como advertido en el capítulo 6, Acán, por lo que hizo la involucración de su familia, ellos se convirtieron en el anatema. Pero no pudo haber Acán hecho algo, o quizás dicho, no, fue solamente mi decisión y no hagas nada con mi familia. Seguramente esos gritos de Acán estuvieron presentes ese día. Pero una vez que tenemos la libertad de elección, pero el principio bíblico es que perdemos esa libertad de elegir cuando elegimos ceder a la tentación. Las consecuencias de nuestras decisiones son inevitables, incalculables y dependen de Dios. Padres, madres, no puedes intentar evitar las consecuencias de tus decisiones que impacten a tus hijos. Va a pasar. Jóvenes, no podés pensar que tus decisiones no impactan a tus compañeros y hermanitos. Lo harán. Impactamos a las personas alrededor nuestro. Manchamos con nuestro pecado. Y es la fea realidad de esta vida pecaminosa. Esto fue una lección fuerte, impactante al pueblo de Israel. Tanto que nombraron el lugar de entierro como el Valle de Turbación. Es recordado después en el capítulo 22 de Josué, no cometió Acán, hijo de Zera, prevaricación en el anatema y vino ira sobre toda la congregación de Israel. Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Pero este robo fue digno de muerte. Quiero recordarles que todo pecado contra un eternamente santo Dios es digno de castigo eterno.
no es el tamaño del pecado que uno comete, es el tamaño del santo Dios contra quien cometemos pecado, que dicta el castigo. Eso es lo que tenemos que mantener en claro. La paga del pecado es la muerte. Ahora, una vez que lidiaron con el pecado en el campamento, eso de hecho abrió las puertas. Atravesaron las consecuencias y eso abrió las puertas a la victoria siguiente. En el capítulo 8, versículo 1, Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra, levántate, sube a Ahí, mira, yo he entregado en tu mano el rey de Ahí y su pueblo y su ciudad y a su tierra. Entonces, todo el capítulo 8 recuenta lo opuesto del capítulo 7, lo que debería haber pasado. ¿Y cuántos de nosotros leemos el capítulo 7 y luego el capítulo 8 y decimos, ¿por qué? ¿Por qué no podríamos haber salteado el capítulo 7? Era una lección importantísima que Israel tuvo que aprender. Hubo otra lección importantísima que la primera iglesia tuvo que aprender. Leemos en Hechos 5, la historia de Ananías y Zafira. Pablo también le reclama a la iglesia de los Corintios en 1 Corintios 5 por tolerar un pecado. Estamos hablando de un pecado atroz que ni se mencionaba entre los incrédulos. Algo perverso. Es un gran principio bíblico para la vida cristiana que es resaltado una y otra vez en las Escrituras. Despojarnos del pecado y obedecer a Dios para luchar contra el pecado y disfrutar la vida cristiana victoriosa. Si queremos una vida cristiana victoriosa, tenemos que lidiar con el pecado. Tenemos que despojarnos del pecado. De hecho, Santiago 1, 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, ahí está el desecho. Recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, pero sed hacedores de la palabra. Ahí está la obediencia, no tan solamente oidores. Sé que están familiarizados con ese pasaje, pero salté hasta lo último. El que se considera a sí mismo se ve, luego el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Una vida cristiana victoriosa. No podemos pensar que nuestro pecado solamente nos afecta. Los sabios de la antigüedad sostuvieron que nunca se cometió ningún pecado cuyas consecuencias recayeron únicamente en la cabeza del pecador. Tenían este proverbio. Un barco que navegaba desde Jope llevaba un pasajero que debajo de su banco, de su propio asiento, hizo un agujero en el costado del barco. Cuando los hombres de la guardia le reprocharon, ¿qué haces, hombre miserable? El delincuente respondió con calma, ¿qué te importa? El agujero se encuentra debajo de mi asiento. Obviamente, para explicar, se entiende, todo el bote se hunde con un agujero. Como consecuencia de una decisión que afecta a todo lo demás. Ningún hombre puede adivinar todas las consecuencias de sus transgresiones, nos dice Charles Spurgeon. Romanos 14, 17 lo dice así, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Tu vida no se trata de solamente tú mismo. Tu vida impacta a otros. Gálatas 3:13. Termino con esto.
las consecuencias de nuestro pecado, lo que realmente merece es la muerte. Pero en esto quiero resaltar la victoria de Cristo, el cual Él nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Otra traducción para maldición, anatema, jerem. Cristo fue el que fue destruido para la santidad de Dios, para la santidad del pueblo, para pagar por el pecado. Él fue quien tomó nuestras consecuencias. Y Romanos 5 nos sigue hablando de que por su acto de obediencia dio la posibilidad de justicia de Dios en nuestras vidas. 2 Corintios 5:15, por todos murió, para los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Porque Cristo tomó el anatema de ti y lo puso sobre sí mismo, significa que ahora puedes vivir para Él. Y si no quieres fracasar en vivir una vida cristiana victoriosa, entonces considera las consecuencias. Que seas precavido por el pecado y que siempre busques la dirección del Señor en la vida. Padre, ayúdanos a tomar estas lecciones de tu palabra. Este pasaje tan impactante. Tú sabes cuánto no me gustó preparar estos mensajes. Algo tan duro, Señor. Difícil de leer, difícil de pensar, pero resalta algo increíblemente verdadero en nuestras vidas, que no vivimos para nosotros solos, sino que nuestras decisiones afectan a los demás. Te pido que nos ayudes a vivir para ti. Así nuestro impacto pueda hacer que vean la gloria de Dios en nuestras vidas, que un día puedan glorificarte como Señor y Salvador también. Y sabemos que la única razón que podemos hacer eso es porque Cristo se convirtió en maldición por nosotros. Tomó ese pecado, nuestro pecado, sobre sí mismo y murió obedeciéndote hasta la muerte y muerte de cruz. Y gracias a su sacrificio, y no tan solamente eso, sino su victoriosa resurrección, que podemos vivir no con fracaso, pero vivir en victoria ante ti. Te pido por cada hombre, mujer y joven que está escuchando estas palabras, Señor, que puedan buscar tu dirección en cada paso de su vida, que pueden ejercer cautela, ser precavidos por el peligro y la destrucción del pecado y considerar las consecuencias de sus decisiones, no tomando como autoridad sus propios deseos y prioridades y preferencias, sino tu palabra. Que podamos responder ante la tentación, escrito está, y buscar la salida para tomarla, así podemos soportar. Te amamos, Padre, pero sabemos que fallamos. Y por eso te doy gracias que podemos descansar en los logros de Cristo, quien no fracasó. Y confiando en Él, podemos vivir nuestra vida en victoria ante ti, mientras vivimos siendo moldeados a la imagen de Cristo diariamente. Ayúdanos a buscar tu dirección diariamente, ser guiados y moldeados por tu palabra, impactando el mundo para Cristo. Gracias por tu amor. Ayúdanos a amarte más y amar a otros como tú nos has amado. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Les agradezco la atención. Que Dios les bendiga.